Si caminas solo y de noche por la calle, ten mucho cuidado porque Parplaki puede encontrarte. Tan negro que se ve púrpura, desde la oscuridad que lo hace invisible te susurra: ¿puedo tocarte los músculos? No importa lo que respondas, te aprieta el brazo y con ese toque sabrá tu ubicación a cada momento. Si no superas sus músculos, te ordena que entrenes y vuelvas en una semana. Si no mejorás, te lleva con él. El truco está en que nunca vas a ser más fuerte que Parplaki, porque es un gigante con la fuerza de 100 hombres. Esta historia se compartía en los patios de las escuelas de Inglaterra en la década de los 80. Los padres la contaban a sus hijos para evitar que salieran de noche. Los adolescentes tenían sus propias versiones de esta leyenda urbana. Entre ellos se contaba que Parplaki se acercaba a sus víctimas y les preguntaba: ¿golpe o cuchillo?, siendo que les daba a elegir entre violar o grabarles sus iniciales en alguna parte del cuerpo. Con la llegada de internet, la figura de Parplaki fue creciendo. Se escuchaban rumores de que su padre era juez, que pertenecía a la realeza nigeriana o que tenía algún tipo de relación con las pandillas más turbias de Liverpool. Aki se había vuelto viral, pero en medio de todas estas fábulas había una historia mucho más oscura. Se decía que en los años 80 un adolescente perdió la vida a causa de Parplaki. Esta historia era diferente. Era real. Gary Kelly era un joven prometedor, un atleta nato con un futuro brillante. Fichado por el Newcastle, en su mente se veía corriendo por la cancha con la multitud coreando su nombre. Sí, la vida pintaba bien para Gary. Hasta que apareció Aki. Nadie sabía exactamente de dónde había salido Akinwale Arobieke. Su presencia se filtraba en la vida de Gary como el mal augurio. He was like a bloody ghost because you're at the bus stop and there's no one there. And the next minute, he's there in the bus stop right next to you and you're like, where did he just come from? Because you didn't see him coming, it was like he just appeared. La obsesión de Aki con los músculos era perturbadora y su pulsión cada vez más intensa lo llevó de mirar a tocar los músculos de Gary. Le pedía en tono amenazante tensar sus piernas, luego palpaba y masajeaba sus pantorrillas con la fascinación de un niño con un juguete nuevo. También le hacía ponerse en cuclillas mientras él lo estudiaba con la meticulosidad de un científico y la intensidad de un depredador. Gary no sabía qué hacer, mientras que las burlas en la escuela se esparcieron como virus infeccioso en sus oídos. Aki te va a violar. Sos el nuevo chico de Aki, le decían sus compañeros. Aquellas burlas no le traían solo vergüenza, sino que además eran un combustible a la paranoia que le tenía al gigante. Gary said that he would get excited by that. So that's why Gary went to the police in the end and got a harassment order. And the order was Parplaki wasn't supposed to come over to Birkenhead. He was supposed to stay on, wasn't allowed over the Mersey. He was supposed to stay on the Liverpool side, and he didn't. El 15 de junio de 1986 amaneció soleado. New Brighton estaba llena de gente en un día perfecto para nadar, tomar sol y olvidar los problemas de la vida por un rato. Gary disfrutaba de la piscina y la compañía de sus amigos. Era una tarde normal, hasta que escuchó un grito que gatilló el pánico en su mente. ¡Aquí está, aquí! Gary corrió empapado y descalzo, zigzagueando entre la multitud, sintiendo el pulso martillándole en los oídos. La estación de tren de New Brighton se convirtió en su último refugio. Se escondió dentro de un vagón, jadeando y con su corazón a punto de estallar. Creyó que estaba a salvo, hasta que lo vio caminando sobre el andén. Aki movía su cabeza en todas direcciones
y sus ojos escaneaban cada rincón de la estación. Gary sintió que el mundo se cerraba en torno a él como un puño. Su única opción era escapar y encontrar un camino donde el gigante no pudiera seguirlo. Saltó del vagón sin pensar, sin mirar, y tocó los rieles del tren. La descarga eléctrica atravesó a Gary como un latigazo. Cayó inerte y sin vida entre los rieles. Elaine estaba embarazada de 3 meses de Gary. Jamás volvería a verlo. La dulce espera de ser padre y los sueños de ser un futbolista profesional se apagaron para siempre. En mayo de 1987, Aki fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 2 años y medio de prisión. Meses después, su condena fue anulada. 3 jueces dictaminaron que su simple presencia en la estación no era suficiente para considerarlo responsable. Salió en libertad y en noviembre de 1987 el Estado incluso le otorgó una indemnización de 35.000 libras. Desde entonces los rumores de haber visto a Aki se apagaron, pero no por mucho tiempo. Marzo de 1997. Un titular sacude a la gente. Un gigante de 1,90 m acecha a los jugadores de la Superliga de Rugby. El artículo publicado por el Sunday People era un aviso de los 12 clubes de la Superliga advirtiendo que Aki estuvo acosando a sus jugadores durante 3 años. Además se informaba que Aki los investigaba con una obsesión enfermiza. Sabía datos personales de los jugadores, como la matrícula del auto de sus padres o el colegio al que asistían sus hermanos. Con esa información se acercaba a los jugadores, los intimidaba y los convencía de ir a lugares apartados. Allí les palpaba los músculos, los obligaba a hacer sentadillas y si se negaban atacaba a sus casas, destrozaba sus autos o lanzaba amenazas de muerte. En la primavera del 2000, Kelly Mulani nota algo inquietante. Un hombre extraño merodea cerca de su casa, acechando a su hermano. Se acerca y escucha una pregunta escalofriante. ¿Puedo tocar tus músculos? ¿Vas al gimnasio? Kelly advirtió a Aki que dejara en paz a su hermano o llamaría a la policía. Él se retira, pero media hora más tarde, Kelly escucha que alguien llama a su puerta con golpes violentos y al asomarse por la ventana ve a Aki exigiéndole que salga. Luego metió una pistola por el buzón mientras le gritaba que la llenaría de agujeros. El pánico se apodera de ella, llama al 911 entre sollozos y en cuestión de minutos la calle se llena de patrullas. Aki es arrestado y acusado de amenaza de muerte. Por su parte, Kelly entra en un programa de protección de testigos. Desde este momento comienza una ola de denuncias contra Aki. Presta atención a estas cifras porque son desorbitantes. La policía toma declaración a 123 personas que afirmaban haber sido abordadas por Aki, pero llegaron a un punto en que dejaron de tomar estas denuncias porque eran interminables. Cuando allanaron su casa encontraron un cuaderno de notas donde escribió nombres, números de contacto de las víctimas y otros datos personales. También había notas manuscritas y dibujos con medidas de partes del cuerpo. Aki fue condenado a 2 años y medio de prisión en 2001 por 50 cargos de agresión contra 14 adolescentes. Esta sentencia no fue suficiente para detenerlo. En 2003 cayeron más cargos sobre él, 76 acusaciones, que lo sentenciaron esta vez a 2 años y 10 meses de prisión. Incluso tras las rejas seguían surgiendo historias sobre él. Había reclusos que se quejaban porque Aki les había pedido que les dejaran medir sus bíceps con un cordón de zapato. Durante todos los años que estuvo en prisión lo trasladaron 14 veces, pero Aki insistió en que se trataban de falsas acusaciones. Una de las cosas más extrañas de este caso es que Aki estuviera tanto tiempo tocando músculos a sus anchas, sea en la calle o en la cárcel, sin consecuencias.
Liverpool no es una ciudad para débiles. Las pandillas patrullan sus territorios con cuchillos en los bolsillos, listos para enterrarlos a quienes los miren mal o a quienes los hagan ver mal. Esta pregunta me llevó a descubrir que Aki trabajaba para los pandilleros de la ciudad. Era ejecutor, extorsionador y mensajero del miedo. Era habitual verlo sentado en las escaleras de los tribunales con bolígrafo y papel tomando notas, una forma que tenían los delincuentes de Liverpool de intimidar a testigos para evitar que acudieran a los tribunales a declarar. Otra de las historias que rondan por internet es que cuando estaba preso en la cárcel de Manchester, tocó los músculos del líder de un grupo de reclusos y entre todos golpearon a Aki en su celda. Al día siguiente, pandilleros de Liverpool fueron a la casa de la hermana del hombre que comandó la golpiza. Tiraron su puerta y le hicieron un tajo en el rostro como advertencia de no meterse con Aki. Pero este gigante no solamente extorsionaba para la pandilla, era inteligente. Los pandilleros confiaban en él cuando la policía los atrapaba. Aki los asesoraba en los juicios como si fuera un abogado dentro de las pandillas. De hecho, en muchos de los juicios que le iniciaron por tocar músculos, se representó a sí mismo. En el 2008, un tribunal le impone una orden de prevención de delitos que se denomina SOPO. Esta orden le prohibió tocar, medir, palpar músculos o pedir a la gente que hiciera ejercicios de sentadilla en público. Tampoco podía merodear o entrar en gimnasios y clubes deportivos, acercarse a hablar con menores de 18 años o entrar en una escuela o universidad sin permiso. Pero en 2008 Aki lo volvió a hacer. Se acercó a un joven de 17 años en un centro comercial, comentó sobre el tamaño de sus bíceps y apretó sus músculos sin permiso. Fue condenado a 1 año y medio de cárcel por incumplir la SOPO. En busca de nuevos horizontes, Aki recibió tratamiento psicológico y dijo que le ayudó a darse cuenta de que si se acerca a las personas siendo un hombre negro y muy grande, puede que lo dejen apretar sus músculos por miedo, lo cual el consentimiento no era real. Aún así, Aki insistió una y otra vez al jurado que no había obtenido ninguna satisfacción sexual tocando brazos y piernas, pero admitió que tenía un interés inusual en los músculos, su desarrollo y el potencial que tenían los cuerpos jóvenes para mejorar. Su objetivo era encontrar al próximo mejor culturista del mundo. Prometió que en el futuro solo tocaría los músculos de quienes lo consintieran, y entre 2007 y 2008 Aki intentó anular esta orden SOPO, pero le rechazaron la petición. En agosto de 2012, un oficial llamado Hughes acusó a Aki de acosar a personas en los baños de una universidad de Manchester donde se realizaba una competencia de culturismo. Aki negó enérgicamente haber acosado a los presentes, pero fue detenido y trasladado a una comisaría. Aki se defendió ante el tribunal, insistió en que fue víctima de denuncias falsas propiciadas por la policía. Reciben varias llamadas al día diciendo que estoy en localidades de todo el país, incluso cuando estoy en la cárcel. A finales de septiembre de 2012, la fiscalía retiró la acusación contra Aki y quedó en libertad. Pero en un giro muy extraño de estos acontecimientos, Aki fue arrestado por acosar al oficial Hughes, el mismo que lo había arrestado en la Universidad de Manchester. El oficial declaró que Aki lo filmó y amenazó diciendo que sabía dónde vivía, a qué gimnasio iba y dónde trabajaba. Este caso fue desestimado ya que Hughes había actuado de forma poco profesional y Aki recibió una suma de dinero no revelada por ganar un juicio civil contra la policía de Manchester. Las cosas comenzaban a mejorar para Aki Arobieke y en mayo de 2016 interpone una nueva petición para que le retiren la SOPO. En este juicio declaró que siempre le habían interesado los hombres jóvenes, pero no de forma sexual. Insistió en que, si bien en algún momento su comportamiento había infringido la orden judicial, no era delictivo en sí mismo ya que no tenía carácter sexual. Los psicólogos determinaron que Aki decía la verdad. Su obsesión por tocar músculos no tenía motivaciones sexuales
y probablemente estaba motivada por una necesidad de conexión humana. De pronto la voz del juez Mansell resonó en la sala diciendo: «Los hombres con músculos del diámetro de mi pierna no los construyen para esconderlos bajo camisetas holgadas. Son hombres propensos a hablar, pesarse y medirse». Y describió su comportamiento como obsesivo e intimidatorio entre 1997 y 2000, siendo esto lo que lo llevó a los tribunales. Sin embargo, para el juez, Aki ahora había cambiado. Aclaró que las víctimas de antiguos encuentros ya no le temen como antes, tampoco acosó, persiguió ni causó daño físico o psicológico como en el pasado. El veredicto fue contundente. Aki Arobieke era libre del asopo. Desde esta sentencia se le permitió continuar con su interés por el culturismo siempre y cuando lo haga en los lugares adecuados, un gimnasio o un evento de esta índole. Pero le advirtió que si amenazaba, intimidaba o hacía daño a alguien, se arriesgaba a volver a comparecer ante el tribunal. Aki en estos momentos desea reinventarse, pero derribar el mito de Purple Aki es imposible con todos los banners, sitios web y memes que rondan por internet. Algunos negocios hasta usan su leyenda como alivio cómico. Un bar de Liverpool vende un cóctel llamado Purple Aki Punch, y hay gimnasios que decoran las paredes con su cara, pero el caso más polémico fue el nombre de una hamburguesa en Manchester. El restaurante Solita Bar and Grill hizo un concurso por Twitter donde pidieron sugerencias para nombrar a una hamburguesa de pan negro, teriyaki y ensalada de verduras en escabeche. El nombre más votado se ganaría un almuerzo para 2. La idea Purple Teriyaki fue la más popular, pero hubo mucho revuelo porque varios usuarios reclamaron que el nombre era racista. Recordemos que a Akinwale Arobieke lo apodaron Purple Aki por ser tan negro que se veía púrpura. Ahora la gente lo filma a escondidas con sus celulares y los más atrevidos se le acercan y le piden selfies. Lo último que se sabe de Aki es que unos jóvenes, al parecer pandilleros, le tiraron fuegos artificiales y le dieron en la cara. En los 80 y 90 Akinwale Arobieke era el hombre del saco de Liverpool, pero desde los 2000 no es más que un personaje hilarante. Supongo que el miedo trae aparejado algo de respeto, pero cuando se pierde solo queda lugar para el ridículo. Aki es la encarnación de una de las tantas ironías que hay en el mundo. El acosador terminó siendo acosado.